Welcome to folks on Zoom. We're just going to wait another minute or two for some others to join us and then we will get started. So thank you for your patience. Well, thank you everybody for joining us this evening. This is truly a hybrid seminar this week in the workshop in the history of material texts, and I think it's appropriate perhaps that one of our main topics of conversation will be what we might call textual hybridity. So it seems only right. I'm going to read my introduction just slowly so that a few last people can come in, because my words are not so important. It's really a pleasure and an honor to have Marina Garone-Gravier with tonight, joining us by Zoom from Mexico. We are, of course, sorry that she cannot be here in person for the seminar this semester, but what I hope and what we hope is that tonight is not a single event, but actually perhaps the beginning of a conversation that I think we've been trying to initiate or to continue or to increase for a while, between our seminar and her seminar, between our fields and her field. So, and I hope that tonight is at least a chance for Marina herself and for us to introduce her remarkable work to book history scholars in a variety of fields. So my first beginning is really to thank Marina for agreeing to participate in the seminar. There were some challenges of logistics, there are some challenges of languages, and we hope to have surmounted all these, and I'm very grateful to you, Marina. So muchas gracias. Let me say a word or two for the people behind me in the room, who some of you on Zoom can see, and for our Zoom audience, just by way of introduction. Marina's scholarly range is truly impressive. Her training ranges between a number of fields: graphic design, art history, bibliography, colonial Latin American history. Her PhD is in the discipline of art history from the UNAM in Mexico. And I know that you will all hear tonight how her graphic sensitivity, or sensibility, if we can call it that, guides her work, because in all of her published work, she brings a deep and precise attention to the typographical, the graphical, and the linguistic intricacies of print and of printed books into her studies of some of the very earliest of American colonial books. Marina is a researcher at the English titled Bibliographic Research Institute at the UNAM, the National University of Mexico, where she's been running this, researcher since 2009. She's also a member of the National Institute of Researchers in Mexico and of the Aesthetic Research Institute in American Art at the University of Buenos Aires. So she has connections to South American scholarship as well. I particularly wanted to mention that Marina is the founder and coordinator of a similar seminar to ours, the interdisciplinary seminar on
bibliology. It's perhaps not the best translation, but at UNAM, founded in 2012. It's not perhaps quite as old as this long-running seminar, but not bad. And she runs several other Latin American seminars on print culture and graphic arts. And her research really does straddle the history of the book, the histories of publishing and typography and Latin American visual culture, print culture in indigenous languages, the topic we'll focus on tonight, and the relationships between written culture and gender. So her publications are really actually, and I'm honestly saying this, too long for me to list completely tonight, but I do want to mention in particular the books she has authored, all of which are spectacularly original. In 2012, La Tipografía en México, and in 2014, a book I'm particularly fond of, the Historia de la Tipografía Colonial para Lenguas Indígenas. Both of those books won major awards in the fields of book history and colonial Latin American studies. More recently, in 2021 and 23, she's come out with two more major works on the Arte del Libro Tipográfico in Mexico, which work that straddles in a remarkable way from the 16th through the 21st centuries. And then even more recently, just last year, an Introducción a la Cultura Visual y Material del Libro Antiguo. So in these more recent works, I think you can see how her interests cross over colonial typography to the work of more modern graphic artists, including Alejandro Valdés, and even the Taller Gráfica in the 1930s. Her edited work also brings together essays in a number of those fields across the long swath of Latin American art and printing history. I think just to try to sum up a work that is hard to summarize because, as you can tell, it's so varied and vast. She has been thinking for a long time about the long, complex, and troubled histories of colonial encounters, as we used to call them, colonial conflict. She tries to recover indigenous voices behind the colonial books that were only, before scholars like her began to work on them, only survived and were sort of considered as bibliographical treasures. She's really brought a whole new level of investigation to them. So despite our distances of space between us, we look forward tonight to hearing her voice as she helps us find those lost voices. I turn it over to Marina, and thank you very much. Thank you, John, for this introduction. And first of all, I want to thank all your team and the workshop of the University of Pennsylvania for this contact and the invitation start the conversation in last September. And I especially want to thanks to Dr. Chartier that also with you make a translation of the main parts of my paper. I don't feel so comfortable to make the complete talk in English, and I don't want to torture you with my very bad pronunciation. Then I ask from the beginning to make my presentation in Spanish, also because I think that we have the possibility to start to learn and hear each other in our own languages. Indeed, I will ask about indigenous languages, and I have a few words in 2 languages, but to be honest, I need to give this talk in at least 1 indigenous language, but will be so complicated that then I just give the talk in my mother language, Spanish.
I will read a paper that I prepared, the paper I share with you. You can read this with more time, and also with the notes and the bibliography. But I really want to say that I am really, really happy and honored to express this part of my research in an audience that is really important for us because we share a lot of interest in common. Then I will start my presentation. First, I will show my screen. Share, not show. It's okay? Okay. Then, wow. La producción editorial de textos en lenguas originalmente ágrafas implicó diversos grados de dificultad técnica, en especial por lo que se refiere a la adaptación de tipos móviles con letras del alfabeto latino, los diacríticos y otros signos de escritura para la representación de los sistemas fonológicos que eran desconocidos para los europeos, especialmente desde el arribo y difusión de la imprenta en el Nuevo Mundo y también, en algunos casos, de impresos de talleres europeos para lenguas amerindias. Encontramos muy diversos tipos de ajustes tipográficos, por ejemplo, el que figura en la edición de la Gramática de la Lengua General del Reino Mosca, escrita por Bernardo de Lugo, impresa en Madrid por Bernardino de Guzmán en 1619. En esta obra, en lengua chibcha, como se llamaba el idioma que se hablaba en Nueva Granada, es posible reconocer que además de las letras del alfabeto latino, se empleaba una letra gamma mayúscula y minúscula, una H herida y un 3 para representar algunos de los sonidos de la lengua. El mayor volumen de adaptaciones para la edición en lenguas indígenas se relacionó con los sistemas diacríticos. En este sentido, es posible apreciar la fundición de letras ex profeso para varias de las ediciones del guaraní que frecuentemente recurrieron al repertorio de sistemas de acentos griegos. Este fenómeno se puede observar en el Tesoro de la Lengua Guaraní de Antonio Ruiz de Montoya, publicado en Madrid en 1639. También en el Araporú, publicado por Joaquín de Ibarra en 1760, y en el Catecismo de la Doctrina Cristiana de José Bernal, publicado en Buenos Aires en la imprenta de los Niños Expósitos en el año 1800. Estos casos y otros más que veremos nos permiten entender que las dificultades materiales fueron un escollo constante en la edición indígena. Y es por eso que en esta presentación abordaré algunos de los problemas de la representación tipográfica, la producción impresa y la edición en lenguas de la Nueva España. Voy a enfocarme a elementos involucrados en el modelado visual de la lengua, en los factores que intervienen en la composición tipográfica, en la asignación de jerarquías tipográficas en lenguas indígenas y en la disposición de textos en ediciones bilingües coloniales. También en el cuidado de la edición, especialmente haciendo énfasis en las erratas, en algunos factores no lingüísticos que participan en la edición de estas obras y en las adaptaciones materiales de estos idiomas. Lo que estamos viendo en este caso es otra de las características que se realizaron para la edición, que tiene que ver con la lengua general del Reino de Chile, que es el mapudungún o mapuche conocido, y esto se publicó en Lima a mediados del siglo XVIII. Es una edición de un jesuita, de Andrés Febrés,
Y esto también nos permite, con lo que mencioné anteriormente, la zona donde se hablaba la lengua mosca, que es la actual Venezuela y Colombia, la zona guaraní y la zona mapuche, nos permite ver que esto no se delimita a un grupo lingüístico en particular y en cambio está extendido en distintas latitudes. Este es otro de de las partes de esta obra del arte de la lengua del Reino de Chile. La parte final de la cartilla era una sección bastante habitual en la que se ponían las letras que se usaban para el abecedario, y también la imagen que vemos a la derecha es una suerte de muestrario tipográfico, que esto es algo un poquito más, digamos, anormal, que no siempre está en los libros, y que permite ver el conjunto de caracteres que se usaban. Como mencioné previamente, estos son los temas que voy a abordar en esta presentación, los 4 grandes tópicos que quiero señalar. En el diseño de textos y la disposición y puesta en página se modelan algunos de los componentes de la lengua. De esta manera, ciertos aspectos de la oralidad se van paulatinamente delegando a la composición tipográfica y al diseño editorial. Un ejemplo concreto de lo que estamos indicando es la evolución de la puntuación. En las gramáticas de los siglos XV y XVI, el espacio concedido a la puntuación era el de un auxiliar elocutorio, es decir, que en el texto escrito la puntuación daba pistas de cómo debía oralizarse el texto. La puntuación funcionaba así como una partitura para la reconstrucción de los efectos performativos del texto e indicaba la duración de las sentencias, el momento de la respiración y la entonación de las frases. A partir de los siglos XVII y XVIII se comenzaron a caracterizar los aspectos sintácticos de la puntuación para marcar transiciones entre las oraciones, que se convirtieron en reglas más firmes hacia el siglo XIX. De forma paralela a la construcción de las reglas de puntuación, se desarrolló el interés por otros aspectos que no tenían un referente en la lengua hablada y cuya naturaleza era puramente visual. Nos referimos al uso de balas, manos, asteriscos, signos de parágrafo y calderones y otros elementos de la miscelánea tipográfica. Asimismo, se comenzaron a perfilar elecciones como el contraste de los textos, es decir, el uso pragmático de la postura tipográfica, redonda o cursiva, para diferenciar entre partes o secciones de las obras o entre 2 lenguas y organizar así la distribución espacial de los escritos sobre el papel. Todos esos recursos visuales comenzaron a incluirse en las puestas en páginas de las obras, dando lugar a una sintaxis tipográfica de los textos. En la codificación visual de los textos, en su establecimiento y en sus modificaciones, participan varios autores: el lector, los editores, los tipógrafos, y cada uno actúa en un tiempo y en un espacio distinto. Los autores son los que identificamos más fácilmente, ya que inicialmente son ellos quienes proponen el repertorio de signos y el sistema de convenciones. Los autores tienen que trabajar con una serie de asunciones de lo que el lector puede comprender del texto y así anticiparse a su respuesta. Por eso, son ellos quienes usualmente marcan los párrafos, deciden el orden de las exposiciones y emplean la puntuación. Por su parte, el lector contribuye a la codificación de las pautas gráficas, aprendiéndolas o rechazándolas a medida que las conoce y usa. Por ejemplo, para entender los sentidos del texto, los lectores jóvenes recurren en menor medida a la puntuación, mientras que esta es imprescindible para la construcción del significado en el caso de lectores entrenados.
Los editores y los tipógrafos también participan de la configuración textual en la medida que son quienes construyen el puente material que un manuscrito debe recorrer para llegar a ser un libro impreso. Además, son ellos los que usualmente manipulan el original para convertirlo en texto en caracteres móviles. Por lo tanto, el sistema de reglas gráficas que veremos en los libros impresos deriva de los aspectos pragmáticos de la escritura y de las labores de edición de textos. Las estrategias de representación del sistema escrito que hemos presentado estuvieron complementadas con otros criterios que se manifiestan en la puesta en página. La asignación de posturas tipográficas a cada una de las lenguas, la variación en el tamaño de las letras según las secciones del texto, la disposición del contenido en una o más columnas, el uso de la miscelánea tipográfica para ordenar la señalización interna de las páginas, fueron algunos de los recursos que se emplearon en la edición en lenguas indígenas. Una decisión fundamental en la edición bilingüe es el establecimiento de las jerarquías tipográficas, es decir, el uso del contraste visual que se usará en la disposición de los idiomas. Encontramos una variedad de soluciones que en general oscilan entre el tratamiento paritario de las lenguas, es decir, que a los textos de ambos idiomas se les asigna la misma variante tipográfica, o el tratamiento contrastivo de las lenguas. El contraste tipográfico entre lenguas puede presentar básicamente tres modos: por medio de posturas, es decir, redondas y cursivas, mediante el cambio de familias, concretamente para este periodo góticas y romanas, y en menor medida el cambio en el tamaño o cuerpo de las letras. En los comienzos del arte tipográfico en América, el material de que disponían las imprentas era escaso y poco variado. Desgastados tipos góticos fueron los empleados en la edición de las primeras obras novohispanas. Con ellos se publicaron ediciones bilingües cuyo valor contrastivo fue nulo. Hubo que esperar hasta el arribo del impresor Antonio de Espinosa para que se comenzaran a emplear, además de tipos góticos, romanos y cursivos. Las primeras ediciones bilingües en náhuatl y castellano estuvieron compuestas enteramente en letras góticas. Más tarde se usaron las romanas. Pero por lo general, en el primer momento de la edición indígena no se marcó contraste entre idiomas, es decir, que la edición bilingüe estaba completamente compuesta en tipos góticos y más tarde compuesta enteramente en tipos romanos. Después de la segunda mitad del siglo XVI es cuando surge la distinción en las que se marca el contraste lingüístico mediante posturas y familias. El castellano se distingue del náhuatl mediante el uso de cursivas. También en este segundo momento editorial encontramos diferenciación de dos idiomas mediante el cambio de tamaños de letra. Así, por ejemplo, los encontramos en el sermonario de Fray Juan de la Anunciación, impreso por Antonio Ricardo en 1577, en el que algunas, a ver, espérense que voy a buscar la página, en este caso, en el que algunas, espérense que me perdí, algunas páginas del castellano están en puntaje mayor y en algunas columnas más, que son más anchas que el náhuatl, a la inversa. Ambos idiomas están compuestos en redondas o romanas, estrategia útil y necesaria para balancear las columnas de ambos idiomas, cuyas palabras tienen una longitud promedio muy dispar. En el siglo XVII encontramos los primeros casos de contraste por posturas, es decir, que se marca la diferencia entre idiomas usando redondas y cursivas, respectivamente. La primera mención explícita a esta relación la encontramos en el prólogo al lector
del vocabulario manual de la lengua mexicana de Pedro de Arenas, publicada en 1611, donde se expresa la siguiente aclaración. Cito: "Hace puesto el romance castellano en letra bastardilla, cursiva, y la declaración en mexicano en letra redondilla, para mayor distinción que por estar todo muy claro, me pareció necesario especificar". También encontramos la misma elección tipográfica en el confesionario de Bartolomé de Alba, impreso en México en 1634. Esta misma elección de redondas y cursivas la encontramos en una doctrina de Mazahua de 1637 y en un manual de sacramentos en lengua de Michoacán, es decir, en purépecha, en 1690. Resumiendo, es posible decir que, aunque hubo una evolución cronológica en las estrategias de marcación y contraste visual de la lengua, no existió una solución homogénea para la edición indígena en relación con las posturas tipográficas, por lo que los resultados visuales y los ejemplos impresos posiblemente se daban en una mezcla de usos tipográficos de las imprentas implicadas y sus modos de operación interna. Asimismo, eso estaba supeditado al repertorio disponible de letras que había en cada taller. Además de las clases y estilos de tipografía, otro de los elementos que se deciden en la edición indígena es la disposición del texto, según el cual las secciones del libro y géneros de obra pueden ser a línea tirada o en dos columnas. Para decidir esta característica del texto, influye el largo promedio de las palabras, las característica que varía de una lengua a otra. En los libros que hemos revisado encontramos algunas menciones explícitas sobre los desfases de texto en la composición de dos columnas. Solo para algunos ejemplos traemos a colación el Manual de Sacramentos en lengua de Michoacán de 1690, donde se dice que el tarasco ocupa más espacio que el castellano, o en el Catecismo Mexicano en lengua náhuatl, impreso en 1723, en que se señala que el náhuatl es más largo que el castellano. Y en relación con ese largo de la lengua indígena, algunos autores coloniales explican la necesidad de componer en dos columnas porque dicho acomodo permite una mejor comprensión del texto por parte del indígena, como lo manifiesta Carlos Velázquez de Cárdenas en la Breve Práctica y Régimen Confesionario en mexicano y castellano, impreso en 1761. Cabe mencionar además que precisamente las dos columnas son el acomodo usual para las preguntas y las respuestas del género catecismo. Así también tenemos un acomodo en dos columnas según el género de obra. Cuando el formato del libro es menor a un cuarto, se favorece el uso de línea tirada y por eso mismo, para marcar la separación de dos idiomas, se usan otros recursos ortográficos y visuales, como por ejemplo el empleo de calderones. Ahí me voy a ir un poquito más atrás. Perdón. ah, Perdón. Aquí, como en este caso. Esta es el arte de la lengua mexicana, una gramática en náhuatl, publicada por Antonio de Espinosa en 1571, donde vemos que no hay párrafos, sino que es línea tirada y la segmentación del texto se da por los calderones. En formato en cuarto y mayores es común el uso de columnas pareadas, las cuales mantienen el mismo ancho y la misma proporción, aunque es posible encontrar algunos diseños de columnas asimétricas, como en el arte de la lengua totonaca de Fray José Zambrano, impreso en Puebla en 1752. Otros factores importantes en la producción de esta clase de textos es la supervisión y revisión de la impresión para evitar equivocaciones en las composiciones. Pero en el caso de la edición indígena, este elemento de la revisión y supervisión tuvo además importantes connotaciones de carácter religioso y legal. Al igual que el cajista, idealmente el corrector,
También debía tener una amplia formación cultural y lingüística. Las labores del corrector eran básicamente dos: preparar el original para el cajista pudiera componer el texto con una guía y, cuando se hubiera hecho la primera prueba de impresión, verificar que se haya compuesto correctamente. Cuando se detectaba una errata en la tirada, se elaboraba una tabla o una fez de ratas que se incluían al final de la obra o después de la portada. Algunas veces la corrección la hacía el propio autor, quien asistía a la imprenta, para estar al cuidado de la obra. El tema de la corrección no fue un tema menor en la edición en lengua indígena. En la mayor parte de los libros encontramos referencias directas a que los propios autores cumplieron las funciones de correctores, y también hay noticias del servicio de los propios indígenas y hablantes, escribientes en sus idiomas, que hacían tareas de revisión en las imprentas. Sobre la presencia de los autores en el cuidado de la edición, hemos encontrado referencias en esta obra, El Compendio del Arte en Lengua Tarahumara y de Guasapares, publicado en Puebla en 1683. Al respecto de la obra, se escribía el provincial jesuita, pedía la supervisión del autor y decía: el padre Guadalajara, el autor de esta obra, necesita de pasar a México y curarse muy despacio, estaba enfermo, y el no remitirle pronto es por no haber sujeto que entre en su lugar para la misión, donde hay tanto que hacer. Y quizá esta volverá en sí, porque aquí es de mucho riesgo. Y de paso, yendo a México, hacer gran servicio a Dios imprimiendo arte, etcétera, de la lengua tarahumara. Es decir, acá hay una mención explícita de que el autor, que estaba muy alejado del centro impresor, debía ir a México para hacer la revisión de esa obra. Ahora bien, cuando las erratas se manifestaban en los libros, encontramos algunas explicaciones sobre promesas para correcciones futuras. Una de estas las encontramos en la advertencia al lector en la primera parte del sermonario dominical en lengua mexicana, impreso en 1624, donde se dice: los estudiosos y que manosean los libros habrán echado de ver que no hay ninguno que no tenga erratas. Y quien supiere el trabajo que cuesta una impresión, y que después de muy bien tirado el pliego y tirado ya se halla una o dos erratas, no culpará a los autores de los libros. Gran parte de este compuso un oficial que no sabía la lengua, por muerte del que comenzó a componer, y esta fue la ocasión de ver erratas. Este es la pequeña traducción que hice con el Google Translator. Esto está explícitamente puesto en los preliminares, y los paratextos son verdaderamente minas de oro para entender los procesos editoriales para esta clase de obras, porque nosotros no tenemos realmente para la edición colonial americana archivos de esto, pero los paratextos son de muy buena ayuda. Otro aviso los encontramos, por ejemplo, en la advertencia para los confesores de los naturales. Esta es, perdón que esté pasando así, es esta que estamos viendo acá. Esta es una obra muy importante que se publicó en el año 1600 en el convento de Santiago de Tlatelolco por Melchor Ocharte, uno de los hijos de una de las sagas de impresores del siglo XVI, donde se puede leer el corrector explícitamente y en mayúsculas pone: quien supiere, cristiano lector, lo que se pasa en corregir, no se maravillará de ver erratas, especialmente cuando el corrector es nuevo, cuanti más que muchas veces, entre comillas, las erratas, vienen en los breviarios y misales.
Y así tuve por menor inconveniente ponerlas aquí que dejarlas por la fidelidad que se debe a la original. Y prometo mejor corrección en la segunda impresión. Acá tenemos varios datos. La expectativa de una segunda impresión, cosa que no fue tan habitual en la edición novohispana. La fidelidad al original, que tiene que ver con toda la normativa, no solamente de Trento, que implicaba la fidelidad a los textos originales, sino también a la normativa de la corona y el hecho de decir que el corrector era nuevo. Los errores comunes a la composición manual de textos han sido tipificados por la bibliografía material, especialmente por McEnroe, quien habla de 4 tipos generales: los errores por mala lectura del manuscrito, los errores por fallo de memoria, los errores musculares a la hora de tomar las letras de los cajetines y los producidos por una caja sucia. Específicamente hablando de ratas tipográficas, también es posible hacer una tipología de ellas en las que figurarían, por ejemplo, las inversiones de letra. Sobre este tipo de desprolijidades en general, los autores coloniales se curan en salud y por lo regular culpan al taller de imprenta, al defecto de interpretación o incapacidad laboral de los tipógrafos, pero prácticamente en ningún caso el autor asume su responsabilidad. Van a ser muy pocos los casos que asumen eso. En este sentido, este discurso se manifiesta a cabalidad en la carta al curioso lector de la Crónica Apostólica de los Colegios de Propaganda FIDE, publicado a mediados del siglo XVIII, donde el autor dice, cito: los defectos que aquí determino descubrirte sin escrúpulo de conciencia son los hierros de la impresión, letras trocadas, caracteres impropios, palabras diminutas, sílabas redundantes y todas aquellas faltas a que llamo solecismos de la oficina, barbarismos de la imprenta, de la estampa, perdón, equivocaciones de la ortografía, inadvertencias del compositor, afrentas del ejemplar y escándalos de lectores que dudan de la capacidad del impresor o de la suficiencia del autor. Juzgo empero estos hierros dignos de perdón, pues todos van íntegramente confesados en las líneas siguientes, y vulgarmente se dice: pecado confesado ya es medio perdonado. Otro problema asociado al cuidado de los textos en lenguas indígenas es la pericia necesaria de correctores y tipógrafos, y para eso traemos a colación un caso peruano. En la edición de 1586 y 1604 del Vocabulario de Praxis de la Lengua General de los Indios del Perú, llamada Quichua y en la española, se transcribe la provisión real de 1584 emanada de los concilios limenses, de hecho los primeros. En los concilios peruanos se había ordenado la producción de cartillas, catecismos y confesionarios, así como manuales de sacramento en las lenguas del Perú, quichua y aymara. Y se argumentaba que, cito, muchos daños, inconvenientes, gastos y costas que se recrecerían no se imprimiendo el dicho catecismo y cartilla y confesionario en los dichos reinos del Perú, así por no se poder llevar para lo imprimir a nuestros de Castilla, como por el irreparable y grave daño que se seguiría de venir viciosa la dicha impresión y los errores que se podrían mostrar a los dichos naturales, andando escritos de mano, de que tantos inconvenientes se podrían seguir que en gente tan nueva sería irreparable. Fin de cita. Además de los anteriores, otros argumentos se daban para ensalzar los cuidados dedicados a los textos y para la defensa de los impresores por si éstas acontecieran. En el Catecismo del jesuita Ignacio Paredes, publicado en México en 1558, se lee la siguiente mención, cito: y con ser, a ver cuál es, esta, bueno, no la tengo acá. Y con ser la traducción en lengua extraña y no entendida de los impresores
y constar esta de dilatadas voces y sílabas repetidas, con todo, por la misericordia del Señor, no se halla en todo lo escrito errata alguna considerable. Y del mismo autor, en una obra hermana, El Prontuario en Lengua Mexicana, se dice, no es poco común, como se imprime una lengua tan variada, de voces largas, muchas partículas que no entienden los impresores hallar erratas. Pero no todas las estrategias de edición en textos indígenas son tan evidentes. Sobre el cuidado de los textos, las limitaciones materiales o las ideas que sustentaban la toma de algunas decisiones editoriales, también encontramos menciones en los libros que se deben tomar en cuenta a la hora de valorar de forma impresa al texto indígena, ya que estas menciones son reflejo del tipo de trabajo editorial específico que implicó la realización de obras en lenguas indígenas. En los dos niveles del texto, por un lado el de los signos de escritura y por otro el del diseño de la página, se pueden identificar algo más que las preocupaciones lingüísticas y las precisiones ortográficas de los autores. En la edición tipográfica entran en juego aspectos que trascienden lo exclusivamente fonológico y ortográfico para incluir una serie de valoraciones morales e ideas sobre las lenguas y las culturas indígenas. Sin duda, uno de los elementos culturales que influyen en el diseño de los textos fue el concepto que el autor tenía de la capacidad interpretativa de los indios, es decir, de sus habilidades como lectores. Aunque no todas las obras manifiestan explícitamente que el libro está dirigido a indígenas, existen al menos un par de casos en que se hace la referencia. En los dos confesionarios de Fray Alonso de Molina, dirigiéndose al lector indígena, el autor dice, cito, el primer confesionario, mayor, algo dilatado para ti, con el cual yo te favorezca algún tanto y ayude a salvar a ti que eres cristiano y te has dedicado y ofrecido a nuestro Señor Jesucristo, cuyo fiel y creyente eres tú, que tienes la santa fe católica. Y el segundo confesionario, pequeño y breve, para tu confesor, para que sepa y entienda tu lenguaje y manera de hablar. Ese es un paratexto directo donde se enuncia al indígena y esto de alguna manera echa por tierra muchos de los conceptos e ideas que se tenían de que los indígenas no eran lectores directos o poseedores de textos. Una opinión bastante inequívoca sobre la idea del autor acerca de la capacidad lectora de los indios sale a colación para explicar la disposición en columna lateral de las citas de autoridades. El comentario lo encontramos en la primera parte del Sermonario en lengua mexicana impresa en 1624, donde el autor argumenta, cito, a algunos indios y bien ladinos he oído leer y encontrando una cita en la lectura, como no entienden el latín ni saben guarismo, pasan de modo que ni pasan adelante ni se acuerdan de lo que han leído en la lengua. Por esa razón, todas las citaciones van al margen, que fácilmente el que leyera, echara de ver dónde ha de entrar la autoridad. Fin de cita. Ahora analizaremos los fenómenos visuales y estéticos que resultaron de la interacción entre los sistemas de escritura propuestos para las diversas lenguas y las posibilidades de llevarlos a cabo en las imprentas novohispanas. Para esa razón, a partir del análisis de tipografías y diseños de los libros con los que trabajé, he podido identificar varias estrategias visuales que propuse categorizar en estas maneras. Invención, reutilización, combinatoria, modificación de dibujos y variantes tipográficas. Para el caso de invención me quiero remitir a dos casos, uno el de la izquierda para el otomí a finales del siglo XVIII y a la derecha para una de las variantes de lenguas mayas, el cachiquel,
a mediados del siglo XVIII. Lo que tenemos acá básicamente son signos, los que están envueltos en círculos anaranjados, que son invenciones del autor de esas obras para la representación fonológica de sonidos que no formaban parte del conjunto de letras disponibles de la caja tipográfica de las dos imprentas en cuestión. En el caso de reutilización, esta se da por rotación de caracteres existentes, una N que emula una Z, básicamente esta es bastante habitual, pero también el uso de una W usada como M. Nosotros teníamos cajas, en este caso esta W específicamente la he identificado como parte del repertorio de los materiales flamencos que venían y no usamos nosotros W, pero está usada como M. En el caso también de reutilización, tenemos otras dos categorías. Por un lado, la inestabilidad de la U y la V, que no va a funcionar, que no va a existir como carácter diseñado, al menos en las prensas americanas hasta finales del siglo XVII, entrado el siglo XVIII. Entonces, en las gramáticas nosotros tenemos esta aclaración, aunque tenemos el mismo dibujo cuando es U consonante o U vocal. Lo tenemos esto en el caso de la lengua teguima a la izquierda, pero también tenemos el caso de reutilización de otros elementos de la caja, concretamente para caracteres griegos que se usan para la gramática del Mosca y también para la lengua mexicana. En el caso de la lengua mexicana, a mediados del 16, lo que tenemos es una sigma, una letra sigma para mayúscula, para capitular, que se está usando como una Z. Esto no son erratas, sino que es una estrategia, digamos, de utilización in extremis de la caja tipográfica de que disponía Juan Pablos. En el caso de combinatoria, lo más habitual es duplicación de letras. Tenemos una duplicación de Cs o de Ps o una combinatoria de dígrafos que no son diseñados como tales. Por ejemplo, en el caso de la derecha arriba, en la lengua maya tenemos una TH, pero se tiene que leer como un dígrafo, aunque son dos caracteres independientes. Y también tenemos el caso de las CH, aunque es una H herida, para el caso de la gramática del reino llamada Mosca. Este mismo caso de reutilización lo tenemos para la lengua mame, es una lengua mexicana, donde tenemos una especie de 3 invertido para emular uno de los sonidos del idioma mame. Esta parte de la duplicación o triplicación para dígrafos y trígrafos va a ser bastante habitual. Otros casos menos frecuentes, el de sumatoria de signos, acá lo tenemos elaborado ex profeso, es un caso raro que se aplica para digamos un dígrafo o combinatoria enlazada de una N y una O, pero no es solamente un dígrafo, sino que es una sílaba de una palabra, que lo que está queriendo esta palabra, que es Notlazapilhuane, tiene un sentido se lee como queridos hijos míos. Esto es para principios del siglo XVII. Sin embargo, la variante más amplia, el repertorio más amplio de modificadores se da en los diacríticos. Acá tenemos diacríticos no solamente con el uso de circunflejos para marcar el cierre glotal o saltillo, que es una de las características fonológicas de algunas de las lenguas mexicanas, sino que tenemos algunos otros signos, como por ejemplo para la lengua mije, a la izquierda abajo, en 1729, tenemos una especie de ojito arriba de una letra o las ya mencionadas usos de los diacríticos griegos para el guaraní,
o los acentos agudos para el mapudungún. Es decir, acá tenemos que los modificadores diacríticos son una de las estrategias más fértiles a las que recurrieron los evangelizadores y los autores de estas obras. Y otra de las modificaciones a los signos se dan con añadidos al dibujo habitual de la letra, como una cola a la E, una cauda, en el caso de la lengua chinanteca, un fundido exprofeso para la lengua otomí, es como una H con una cola, o una nariz y cola en la década de 1767 para el caso del otomí, para identificar un sonido gutural. En relación con las modificaciones al dibujo, estas modificaciones pueden ser por peso de los caracteres. Esto lo vemos especialmente porque la letra que identificamos, por ejemplo, para el náhuatl hay un sobreuso de la Z, digamos una proporción relativa de zetas para la composición de la lengua mayor, y por lo tanto las cajas tipográficas no tenían suficientes zetas y los impresores se veían en la necesidad de hacer una fundición adicional a la que venía importada de Europa, y esto lo vemos que cambia completamente el dibujo y la proporción de los caracteres. Esto mismo pasa para para otros idiomas donde vemos que hay una K que se requiere más o una H herida que se requiere más, y se observa esto porque no alinea directamente, no asienta a la línea de lectura. Estas son modificaciones al dibujo por peso, proporción o por alineación. Y finalmente, por variaciones tipográficas, vemos que la necesidad de representar la amplitud de registro fonológico se recurre al uso de las cursivas, no como las usaríamos hoy para un extranjerismo o para otra característica de la lengua, sino que se la usa en su entidad de dibujo como una letra independiente, o para el caso de la lengua cora, se hace uso de una variante de tamaño, lo vemos abajo con el diptongo EU, que se pone en un puntaje menor para que se entienda esto como un dígrafo, o sea, como dos letras, pero para que la gente no lo lea por separado, la E y la U, sino que se reduce el puntaje de la letra para que se entienda que es un dígrafo. Y finalmente hay dos caracteres que son la C cedilla y la ñ, que se van a usar en estas obras, tanto en la primera mitad del 18 como en el siglo XVI. Se usan aplicando o comas o paréntesis o pequeñas letras y acostada, porque como caracteres es profeso. Ambas letras no fueron diseñadas tipográficamente hablando, al menos en la imprenta real española, que fue la proveedora principal, no exclusiva, hasta después de la década de los 60 del siglo XVIII. Por lo tanto, antes de esa fecha, en la necesidad de usar C cedilla o ñ, se recurría a esta reconstrucción morfológica de los signos. En resumen, y para concluir, espero que, bueno, este recorrido ha permitido aquilatar en algunos sentidos la producción de libros coloniales en lenguas indígenas que dan una abundancia de señales y notas sobre los modos en que las lenguas se fueron consolidando en su materialidad, en su escritura, pero también cómo se fueron estabilizando las ortografías y las estructuras gramaticales. Poder identificar y distinguir esas señales es tarea que se debe realizar de manera conjunta, no solamente por los estudiosos de los libros y los lingüistas, sino también una aproximación a la cultura visual y material de los libros, ya que solamente analizando físicamente, materialmente esos textos, vamos a poder tener las informaciones que de otra manera documentalmente no podríamos tener. Y por eso, desde diversas perspectivas metodológicas, es posible dilucidar
el entramado de claves y estrategias que se llevaron a cabo para publicar en estas lenguas. Estos ejemplos que fueron proporcionados para distintas latitudes de América Latina, distintas familias lingüísticas y distintos periodos históricos, nos permiten también ver que hubo un trabajo sostenido en las imprentas para elaborar estas ediciones, que se tuvieron que sortear muchos problemas, no solamente de carácter legal y material, sino de profesionalización de los actores y participantes, y que esto nos advierte o nos pone en alerta sobre no mirar estos registros del pasado como registros pasivos, sino que son muy dinámicos en su perspectiva para entender la historia del libro antiguo, pero también entender la filología contemporánea. Muchas veces estos libros son el único registro real que tenemos de las lenguas del pasado, porque muchas de estas lenguas ya son lenguas muertas, ya no tenemos hablantes de estas lenguas. Entonces el libro se constituye en la única evidencia material de esas culturas del pasado. Pues por aquí me detengo, les agradezco mucho su paciencia y muchas gracias. I think you can hear some applause from the folks in the room here. Thank you, everybody. And there's Zoom applause as well. There are a few of us who are monitoring the room and the chat, and we will do our best to start our question and answers. You can ask questions in English, and if you're in the room here, Shate will translate into Spanish. If necessary, you can ask questions in Spanish, and we'll try to, if we can, summarize for our English speakers as well. So the floor is open for questions. And while people are gathering their thoughts, I'll just thank you for a dazzling survey of and remarkable variety of complex typographical phenomena. Here's Jessica Linker has put in my question. Okay, so here's Which the is what I question was from gonna Lynn ask. and Jessica in the chat. Yeah, I was Can you read it, Lynn? I can't. I'll read it. Here it is. Jessica wrote, I'm very curious how, in the case of the unique characters, are they getting the matrices made, and is there indigenous input into the making of those matrices? Yeah. Well, I will try to answer in English. If I block, Monica, help me. We have the most of the character that we use in the Latin American edition for all languages, also indigenous ones, are imported from Spain, mainly Sevilla, a lot of from Flanders, Antwerp in particular, and few of them from France, but this route is less well known. The most adaptations, as I already showed, are from one or two characters. I mean, this usually we have most of the material we import model types already made. We have matrices in different times in Mexico from 16th century until the Mexican independence. But the adaptations are from single letters. Then usually they carve or they make one or two characters, some of them in woods, and other are like, ¿cómo se dice? Agrupaciones, are they groups, one character with an accent, for example.
and they made a kind of matrix from there. The main proposal of a whole set for Otomi. The drawing was made in Mexico, but they asked to the Madrid, the Imprenta Real, and they import the complete set from the beginning of the writing of the book until the print of that book happened 15 years. They take a lot of time. But this is the answer from the matrix aspect. But your other aspect is about the participation of the indigenous in the print shops. We have with names and surnames. We identify 4 people in 16th century that work in the Colegio de Tlatelolco. That was a big project from Franciscans that made a kind of schools of applied arts, not only from print shops, but many other applied arts. And the indigenous work in print shops as a composers, correctors and readers and many other things. And they don't do only print books, that also manuscript. One of them are Florentine Codex, La Historia General de las Cosas de la Nueva España, that is in Biblioteca Medicea Laurentiana. But this was a kind of a big scriptorium. But we also have the names of indigenous in 17th century that they signed a kind of contract of apprentice with a printer to know all the stuff to make books. We don't recognize any individual indigenous people as an owner of print shop, but we know that they work. But it's important to know that the project of liberal arts for indigenous people declined after the first quarter of the 17th century. They start to be criollos. This is another aspect of the own recognition of a part of a mestiz culture in Mexico. I tried to answer you. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah, Javier Arvia, on Zoom. Go ahead. Thank you. Should I make my question in English or Spanish? What will be better? I think it's Spanish. In English, if you want. Okay, thank you. Okay, so Professor Marina, thank you so much for your presentation. I have 2 questions related with, first of all, the invention of new science. Because one of the categories that you present is there is this invention of new science, but I have a question related with the authority of the invention. Who are the people inventing those science? Are the authors themselves, or are the people in the print shop, or make them easier to use their types, the types you already have in their printing shops? Or I really would like to know who is the authority behind the invention of new science? And also, I would like to know how idiosyncratic are these new science? Now that you are just tracing this very comparative analysis of grammars and catechisms from Mexico, Peru, New Granada, Argentina, Paraguay, have you found any kind of similarity between those new science, or are very idiosyncratic among them? Yeah. That's the first question. And the second question is about the circulation of manuscripts. Because, for example, you show this Bernardo de Lugo, the Arte de la Lengua Mosca, that was printed in Spain. But I would like to know how these manuscript grammars were circulating, and if you could talk a little bit more about these centers for printing indigenous languages, not only in the Americas, but also in Europe. Thank you so much. Muchas gracias. It's a very, very good questions.
First, the invention was the authority of the inventions are the authors, but we need to understand the category of authors at that time inside the orders, because we have different times and different orders and different ideas about the authority and the individuality and the capacity to make these signs. Franciscans, they don't have too much problems because usually they work with Nahuatl, and the Nahuatl was so kind with the Latin alphabet, and in both sides, the Latin alphabet fits so good with Nahuatl. The only problem was the saltillo, that was an oscillation between the global stop, that is a kind of apostrophe, and the H. But they don't have too much problems. The first grammars made for Nahuatl, they don't have problems. And they have a kind of pattern, also calco, from one languages to another's. The problems, the main problems with the languages that have a very complex phonological system, for example, Mije or Otomi, because they have, for example, 9 vowels, not 5 as the usual, the Castellano or Italiano, the language that they use to take to make comparisons are Latin languages. Then the invention of new characters are in languages, first of all, no the linguas francas. I mean, Nahuatl and Maya. Then there is a correlation or an inversional proportion of invention of language are related with more, not sophisticated, but more complex phonological systems. The authors are the people in charge to invent this. But we have also another inversional proportion. The language that the author that intend to invent more signs are the languages less pressed. There remains manuscript, most of them. Then we have, for example, a lot of books in different genres printed in Nahuatl, but very few in Mije or in Otomi. This part of the situation. Then the inventions are very paradigmatic. And there is a lot of discussions about the problem to translate to the printing press this kind of new alphabet invents in Latin alphabet, because the discussion of in which kind of graphical system we make books was discussed so quickly in the very beginning, first before the arrival of the printing press in Mexico in 1539. We have a small time with Testerian alphabets, that are kind of pictographical systems, but they don't continue the use. This is the first answer to your questions. The other is, in order to arrival of the printing press in Latin America, the first was in Mexico in 1539. The second place was Puebla de Los Ángeles, also in New Spain, in 1639. The third, the second was in Lima, Peru, in 1583. The third was in Puebla, in New Spain, 1639. The fourth was in Guatemala in 1660. And this
from this, we need to wait until the beginning of the 18th century to have printing press in Paraguay and other parts of South America. Then this answer part of your second question. A difference of New Spain, many other indigenous languages, also Peruvian and other South American languages, need to be printed in Madrid, Portugal, or Rome, because they don't have own presses to make this inland prints. And the circulation of manuscript was so intense. Also in New Spain, we have a lot of copies, and I saw in the library in Pennsylvania the links that John showed me. They have a lot of books with, for example, you have a very amazing copy of a book of Gaona that was printed in 1582. That was in Nahuatl and Castilian, but all the writings, in interlinear writings, is in Otomí. This is the kind of manuscript circulation was not only as a plain manuscript, but also a note in printed books. They make other translations. The category of the manuscript as not printed and manuscript. There are all other kind of in-betweens ways of circulations in different languages. But the circulation of manuscript in indigenous languages for South American manuscript for South American languages are less than in New Spain and Guatemala's zone. I really don't know the exactly use of these materials. I have some hypotheses about there is in relation with the use in the missionary work, but I don't have enough information to be sure about this. Sorry. I have more questions than certainties. Yes. You have yet. There's another question from Jessica and one from Zach about wood type. Zach, you want to go ahead and then back to Jessica? Well, I think I heard you correctly, but maybe not. So you're saying that they may have cut some type out of wood. Yeah. And so they would have used some wood type alongside the more typical metal type in the form for certain special. That's really interesting. Yes, specifically for one of the Maya images that the Gramatica Maya that I show in the 17th century is absolutely observable. It's very tough. Yo. Yeah. Roger. Thank you. Muchas gracias, Marina. The questions about the readership and the readers of the books we described today, bilingual, because in your book in 2014, you emphasized the idea according to which Indian readers were mainly in the position to read the Cartilla or the Doctrina Christiana, the summary of the main the theological beliefs of Christianity, but not necessarily being readers of the other genre. And today you have described a lot of other genres, the books for the sacrament, the confession, the books for the sermon, and some allusions are clearly indicating that even these books, which are beyond in terms of difficulty, the Cartilla and the summary of the Doctrina Christiana, were also possibly read by the Indian readers.
And for example, when there's this idea that the Indian reader who knows Spanish identify the quotation of authorities, but is lost by this quotation of authority and you cannot follow up his reading, and finally stop the reading. So what do you think about the nature, importance, characteristic of the readership of this book you describe today? Mm-hmm. You are right. It's for me, it's not an opposition or incoherence. The quotation of the author that said that they put the authorities in the margin is one of the authors. I mean, I talk more about this author than the main group of the indigenous, because we have another kind of sources to say that the indigenous not only read, but also have books. We have a lot of testaments with from indigenous people that they explicitly inform the kind of books they have. Then we have different sources. For me, this is the quotation that I expose here is a very it's not funny, but it's the kind of the prejudice that this author show about their conception of the readers. Mm-hmm. Because in the same order, they have another opinions in other books in the paratext about the huge capacity intelligence of the indigenous. They have a lot of, from Las Casas, we have a very big fight within the people that own in the intellectual capacity and the humanity of the indigenous people against the people that say they are almost animals. This is from the very beginning of the conquest in the discussion of the rights of the native people. And there is no question that they migrate to the books and the idea of the readers in the books. Mm-hmm. But for me, I try to imagine the situation, to understand the opinion in the orders, how the Jesuits, Franciscan, Dominics, and Augustinian mostly thinks about the indigenous and what they put in the books, and how this impulse or determine the mise en page. I don't know if I answered. No, thank you. Yeah, I could maybe take some of these questions and go in just a slightly different direction. I think your citations, your quotations from these prefaces are really fascinating sort of openings, admissions, maybe prejudices that kind of have they're kind of an interesting corpus of texts in themselves in a funny way. I guess one question that could be asked about them, and I know you had a lot of range of time period, of course, so it's hard to generalize, but for example, one of the early ones, I think Lima, 1584, makes a point of saying, admitting the problem of introducing errors, the problem religiously, spiritually, ecclesiastically. And yet, I think what was striking to me in the other citations is how frequently errors are not only, proposed to be corrected, but admitted, and others are blamed. So yeah, I think it's sort of ideologically or religiously a kind of interesting problem, which is, it's been talked about by scholars, of course, but this notion that what are the sort of spiritual implications of so readily admitting
all of the problems of these religious texts, even as they are being created. And I mean, this is a sort of speculative question, but it arises from all the wonderful examples you have. If these Well- texts are supposed to be perfect, and yet they're admitted time and time again how riddled, how full of errors they are, what are the consequences of that? Well, I must tell you that I am make a kind of census. I start from the 18th century to make a corpus of books and translate all the Fes de Ratas and categorize the errors Wow. to have the tendencies of this error. I start with the 18th centuries. I already made is not printed yet. I make talks, but no, it's not published already, about the category of the problems of the errors in 18th century. And now I start from the 16th century and 17th century to objectivize the kind of what are the printers, authors, and all the circuit of books understand as error in different times. Mhm. Yeah. And the quantity of errors, because, for example, they are different longevities, ¿cómo se dice? Left of pages and lines of error from in different times and different genres. But now I really don't can answer fully your question, but I have the tendencies from print shops in the 18th century, if it's birth letters or punctuation problems, but I don't identify now problems of significance, ideological or religion problems. Yeah. For me, it's really important this because we used to saw the Latin American book production is a complete in an oppression with the metropolis in Spain. My hypothesis, well, my certainty is that we have more flexibility here than the historiography said. But I want to have proofs with these things that are absolutely critical, that the error and the authorizations and all the legal stuff. Mhm. And I am now in terms of this, because if the book don't have this phrase, the rata, they can circulate. Then it's a thing that nobody do before. I try to give this before for Mexican colonial books. I was thinking what is specific in this kind of reflection about the errata, because of course what you describe can be encountered in any printing shop in Europe. That is to say, to ask the reader to establish the errata, or to have a correction by hand of the copies by the author or the copy editor, or of course the presence of a list of errata. So it seems to me that the main issue is to understand what is created as a specific anxiety or tolerance vis-à-vis the errata, which is not completely connected with the printing activity itself. And so in this sense, we can focus on specific books because they have this difficulty to introduce the indigenous language and to invent what you described so powerfully, all the devices for doing this, and what is absolutely common to any printing shop, wherever it may be.
in Mexico or in London or in Paris. And I saw, it seems to me that it's one of the fundamental issue, of course, of this of the work, to locate within what is the general rules or practices or mistake or misprint connected with printing, and to articulate this with the specific issue which are raised by either the language of what is printed or by the, as you said, the lack of character in the printing shop at the beginning, or the necessity to invent a new sign which could be the source of new errata, a new form of errata. And so it seems to me that a very interesting issue of your wonderful work. Thank you very much, Professor. For me, I have to want to take a lot of information of this census that is absolutely crazy because it takes a lot of time. But for me, they tell us about the knowledge of the printer, the relationship between the multilingual publishing in Latin America, and the horizon of they perceive as a good job. I mean, there is a lot of things that we can obtain about this material aspect of the book, but no one's after that showed this. And in the historiography of mainly in the Spanish historiography, they tend, not all people, but saw the publishing activity in Latin America as a minor activity. And I think this is complicated because I am not a paladin of say that we made very, very good books. We made the books that we made, that's all. But we need to understand who do and how they do, made. And for me, this is a material proof of the past activity in the print shops. And I am really excited. I hope that I have new information to share with you soon. Thank you. Do you want to read? Yeah, Jessica? please, Lynn, do you mind? No, I don't mind. Jessica had another question for you, Marina. She said, have you ever done bibliographic analysis of a sheet, a sheet that was printed, to get a sense of what the typical distribution needs are for some of the special characters? So how many of each of these characters would you have needed to have in the print shop to be able to print them, like the cross or other things, to see if it is consistent with what a printer might have had on hand, as opposed to something that they might need a special order of type to get. She's wondering if it's a strictly practical choice to reduce cost, or if it actually forces the printer to buy additional type to be able to make these special characters. Well, I don't do this kind of analysis. Sorry. Yeah, no. I have some ¿cómo se dice? First fuentes primarias, first primary sources about in very, very few cases, because we have a lot of instability with the serious, we don't have economical serious, and we don't have too many information in the archives. We have a very huge problems with this, but we have the books. And I made some reconstruction of the possible cases the print shops have in retrospective. I take some series, for example, I do that for Puebla de Los Ángeles. From the National Library, I take a muestra, corpus from all the print shops that works in Puebla from the 17th century until the national independence. And I make the reconstruction of the cases that
with different sizes that the printers have, and with primary sources. In some cases, I know how many the stuff they have in the print shops, but we don't have this information for any print shops. Then the reuse of, if they need to make some supplies to complete, in order to complete the cases, is not so easy to be sure. I do it this, is published, all the reconstruction in my book, the Historia de la Tipografía y la Imprenta Colonial en Puebla de Los Ángeles, but it's just to Puebla, apart from the books that we have in the National Library. Then I know that they have some specific limits of my reconstruction. But I don't do that before. There's a question from Fabian Vega. Please go ahead. Thank you very much. First of all, I would like to say, Marina, thank you for this wonderful presentation. It was great, and your work and your research, it is always a great inspiration, at least for me. I would like to ask you two questions. The first, it is about the role played by images in indigenous language books. I know there are many indigenous language manuscripts with images, but I think that images are not so usual in printed works. At least in Guarani language books, I think I have just seen one frontispiece. Yeah. You have shown some frontispieces, but I think there are not more images inside the books. What do you think about this? Okay. Okay. Well, wonderful question. Well, the Nuremberg Guarani is a lot, Yeah, of course. plenty of copper plates. There is a very, very strange. But apart from the Nuremberg. Absolutely apart. This is the exceptional from the Guarani. The Guaranitica is first. I will answer for the first question. Guaranitica is almost less of pictures, less of images, and we need to put it located as isolated activity, and in 18th century. I mean, isolated is not. I mean, the Guarani, the Jesuits that made these books have a very wonderful visual culture, but the activity of that print press is almost isolated. In opposition, we have in New Spain an decreased use of images from 16th century until 18th century of the images. We found a lot of images imported from 90% in 16th century, mostly in catechism, in very, very small proportions. Many images in a small proportion with a lot of comodine strategies. I mean, one fits all. ¿Qué quiere decir? Comodín? Yes, one fits all strategies. You put the same image as San Agustin and San Jose, San Cosme, whatever. They have a series of the big saints, Marianas and Cristológicas. But from the 17th centuries onwards, we have a lot use of images and more accurate selection.
for example, we start to show a representation of the la Virgen de Guadalupe, or some specific uses in books in indigenous languages. And from the mathematical point of view, we have a decreased use in the evangelization genres in indigenous languages. And in Peru, we have a very, also a very less use of images. Very few, very, very few. We have the Símbolo Cristiano in the 16th century that have, you can saw these books in the web page of Memoria Chilena, that have indeed in John Carter Brown and other archives, digital archives. But in catechetical works in Peru, the use of images is really few. There is a very interesting difference in the use of images as a catechetical strategies in New Spain from the other geographies. But it's not because the control of the images I think is more because the small supplies in print shops. Okay. I have another question. So this is more simple. Have you found copies of books in which the fe de rata is like translated into the actual text? I mean, it is the typos or the mistakes are corrected by handwriting in the text? Yeah. Well, I mean, there is an example, an amazing example from a dead tongue. There is the lengua timucuana that was spoken in Florida. And there are a catechism and art printed in Mexico in the beginning of the 17th century. And in the paratext, the Fray Pareja, Franciscan, from that's what made them mission in that part. They said that for the best correction of the language, they made the correction by hand in 300 copies, but it was not usual. They put it like that, also as quote, but it's not common. It's more common that we found banderillas, like a kind of paper printed and paste. Paste overs, yeah. Yeah. Interesting. Yeah, we found it in 18th century. This is more nice, but by hand is not so common. I wonder maybe just one last question, if we have one more minute, and this is a big one, I think, but it seems to me that one implication of your work is to push back against maybe you're talking about some of the older generalizations of the literature, and if I'm summarizing right, one of them was to sort of talk about a general move away from indigenous language translation over time after some of the early optimism of the friars and missionaries had sort of declined, that there was an initial burst of translation and enthusiasm for the possibilities of transliteration and translation, and then later on a kind of withdrawal and a desire to impose Spanish language education. It seems to me that one implication of your work is that we cannot make any generalizations like that
that there is too much variety, too much change over time, too much experimentation and continuous printing in indigenous languages all the way through. Is that fair? Yes, you're right, John, because we have a lot of levels to review and to reread the first sources, to discuss the classical bibliography and the secondary sources. For example, we tend to think that in the 18th century, at the second half of the 18th century, the alphabetic translation of the native languages was done, and the evangelization was done, and all is okay. We have now in the Charles III reign, very modern in Spain, whatever. And then happened the fourth Mexican Concile, and one of the things that they discussed is that already are in use at that time, catechism writing by hand, but with signs, like in the 16th century, with symbols, like hieroglyphical stuff. And they say, please, we need to print again catechism in Latin alphabet or indigenous languages, because they still use this Testerian catechism in the 1770. Wow. Then we have a lot of rules and bandos and real orders. They said evangelism in Castilian, but they still use this pictographical catechism, and the concilio need to order to make new catechism in native languages. Yeah. Because that, we need to read very carefully the information, and fortunately, we are cataloging libraries, and new documents appear again and again. And fortunately for us, the book historians and the historian have many years to do it. Well, I think that might be a nice place to end this conversation, because your work is giving us all more work to do and much to think about. And that's actually, for me, really exciting, because it suggests the great challenges and discoveries still to be made. So thank you on behalf of all of us. Thank you for listening to me and to tolerate my awful English. No. Thank you so much for this bilingual performance. Thank you, everybody on Zoom, and we'll stay in touch. And we really appreciate your doing this with us. Yes. Thank you very much. Bye bye. Hasta luego. Un placer. Hasta luego.